La COVID-19 ha sido el detonante para que algunos temores se manifiesten o se profundicen. El miedo es una de las principales emociones humanas. Es natural en muchos casos. Sin embargo, cuando este llega a ser extremo y sobrepasa lo racional, complica nuestras vidas. En esos casos pasa a una categoría especial. Allí están, por ejemplo, el terror a las arañas, los espacios reducidos o las aglomeraciones. Junto a los expertos comprenderemos mejor qué ha pasado con las fobias en pandemia. El hecho mismo de que alguien se me acerque sí me da mucho temor, y lo que quiero es más bien salir corriendo. Al menos si se está en un lugar donde hay mucha gente, lo único que uno trata es de salir corriendo, salir de ese lugar. Y vienen más enfermedades que la cepa, no sé cuánto, y por ahí, que esas vacunas unas son más buenas, otras no valen, todo eso. Creo que lo que más miedo nos da, sobre todo a la gente de mi edad, puede ser nuestros padres, la gente mayor, nuestros abuelos, porque son personas que están más expuestas a este tipo de enfermedades. De repente aparece aquel objeto, aquel animal, aquella idea, y el mundo se viene abajo. El pulso se dispara, la respiración se acelera, hay pánico. Al final unos huyen, otros se desmayan. Sufrir una fobia significa vivir con miedo, evitar ciertos lugares o situaciones. Una bomba de tiempo que puede explotar en cualquier momento. ¿Pero qué es exactamente? Una fobia es el miedo irracional, incontrolable y prolongado hacia un determinado objeto o situación. Usualmente una fobia se manifiesta durante un periodo superior a los 6 meses y supone una serie de sintomatologías como precisamente la reacción de ansiedad o ataques de pánico ante el evento o el estímulo, ante la posibilidad de encontrarse con el evento o el estímulo, ante imaginar el evento o el estímulo, incluso ante simplemente la propia imagen mental de aquello a lo que uno le tiene miedo, digamos, haciendo que esta fobia, evidentemente, o esta ansiedad interrumpa el estilo de vida de la persona. Sentir miedo es normal. De hecho, han sido los temores los que en muchos casos han hecho posible la supervivencia de nuestra especie. Sin embargo, es otra cosa cuando son ellos los que dominan nuestra vida. Todos tenemos miedo a alguna cosa, todos tenemos algún miedo en alguna vez, lo hemos sentido en la vida. El miedo es algo natural en el cuerpo. La fobia es cuando decimos no voy a poner un pie fuera del cuarto por miedo a que una araña esté ahí. Entonces, en la fobia tenemos incluso una anticipación de aquello que nos puede producir miedo. La diferencia radica en qué tanto puedo llevar a cabo las cosas diarias, ¿no? Por ejemplo, qué tanto puedo seguir trabajando, puedo tener una buena relación con mi entorno, con mi familia, con mis amigos, qué tanto puedo seguir haciendo estas cosas. Si es que ya un miedo me impide que yo pueda mantener esta normalidad propia, ¿no? Si es que ya me he aislado del mundo de alguna manera o me he negado a hacer cosas que antes hacía, pues ya podemos estar hablando de una fobia y ya vale la pena ser tratado. El origen de ese miedo irracional aún no está claro para la ciencia. Lo que sí se sabe es que son 2 factores los que influyen en su crecimiento: la genética y el ambiente en el que vive una persona. Además, se sabe que hay 3 caminos para su desarrollo. Condicionamiento clásico, es decir, por ejemplo, si es que a un niño yo le acerco un perrito y cada vez que yo le acerco a este perrito, que inicialmente el niño no le tiene miedo, yo le golpeo al niño o le hago asustar o hago algo, grito, el niño lo asocia con el perrito y empieza a desarrollar un miedo hacia ese perrito, o hacia el color del perrito, o hacia los animales, o hacia el cuarto donde se está desarrollando esto. La otra forma es lo que llamamos aprendizaje vicario. Por ejemplo, un niño observa que en su casa su mamá tiene miedo a las ratas, por ejemplo, y cada vez que hay un ratón, salta y corre y grita y se asusta. El niño ve eso y aprende que esa es la reacción que hay que tener ante un estímulo como este. Es decir, él dice, los ratones
generan esta respuesta y esa es la respuesta que yo debo seguir, entonces debo tener miedo porque debe haber un peligro aquí. Y la última es una fobia por aprendizaje, digamos, intelectual. Cuando yo le explico a alguien que tiene que tener miedo a algo. Por ejemplo, en temas de racismo, por ejemplo, mucha gente le puede decir a un niño pequeño, mira, si tú ves a alguien de esta raza o con esta pinta dentro de la calle, tenle miedo, asústate, corre, porque te va a pasar algo. O con animales también, dice, mira, las arañas te pueden hacer daño, te pueden morder, te pueden picar y te paralizan y le pintas una imagen horrible. Entonces el niño aprende que eso es un miedo, una fobia. Desde que empezó la pandemia, algunos miedos y fobias se han vuelto más presentes que antes. En el bus, incluso apenas uno se sube, o cualquier persona en una tienda, tienen miedo de atender, de acercarse. O sea, más que todo causar daño a mi familia, pues porque no quiero ser la responsable de llevar, o sea, ya pasamos por esto, entonces no volver a pasar por eso. O sea, personalmente no le tengo miedo a esta enfermedad, de ninguna manera. Pero sí le tengo preocupación a la cuestión económica y a la cuestión de trabajo laboral. El subirse a un bus o el subirse a un taxi sí produce miedo, de todas maneras, el contagio, porque uno no sabe qué persona está y qué persona no contagiar. El miedo al encierro, el miedo a que hay maltrato psicológico, verbal, físico. Se ha creado una barrera y nos tienen aislados de la familia, de todas las personas. Encima de eso que tenemos que usar doble mascarilla, que viene una cepa, que viene otra cepa, nos están psicológicamente enfermando. Sucede algo curioso porque también en la pandemia ha habido cierta normalización de lo que antes era considerado fobia. Por ejemplo, salir con mascarilla, lavarse las manos constantemente, ir al supermercado, o no salir al supermercado, quedarse en casa, era considerado sinónimos de un tipo de fobia. Una que puede ser miedo a los gérmenes, miedo a contagiarse, agorafobia, incluso miedo a salir. Pero ahora está normalizado, todo el mundo se queda en la casa, ya no quieren salir, se lavan las manos todo el tiempo. Ahora entendemos que las fobias son como un tema gradual, ¿no? Si bien es cierto, es ahorita normal lavarse las manos 10 veces al día, a lo mejor lavarse 200 veces al día no es normal. En la actualidad es normal que uno no quiera ir a un sitio concurrido. Antes era considerado ya una fobia. Cuando ya no es funcional, ahí ya consideramos un trastorno que debe ser tratado. Por ejemplo, personas tienen miedo de ir al supermercado, tienen miedo que les traigan las cosas, se aíslan a tal punto que pierden contacto con los seres queridos y prácticamente quedan aislados de la sociedad. Y a pesar de que algunos miedos son comunes a todos en estos tiempos, hay algunos que se han vuelto especialmente agobiantes. Bueno, el último año ha habido un incremento de dos cosas casi opuestas. El síndrome de la cabaña, por un lado, ¿no? El síndrome de la cabaña es esta idea de sentirse prisionero de su casa, aprisionado. Se caracteriza por un impulso a salir, un deseo de salir y al mismo tiempo un miedo de hacerlo. Por otro lado tenemos la fobia social, la agorafobia. Es un miedo, antes era considerado un miedo ir a sitios concurridos, ¿no? En la actualidad esto se ha exacerbado a tal punto que a veces una persona ve en la televisión una película de hace algún tiempo donde están en conciertos o algo y puede sentir ansiedad por ver en una película a un montón de personas sin mascarilla que están juntos. Hay en esta dos tipos de fobia, la fobia a la enfermedad y la fobia al contagio. En la fobia al contagio, las personas temen contagiarse, se cuidan, se protegen como una especie de precaución a contagiarse. Llegado a niveles exagerados, lógicamente, que no quieren salir, que se pasan lavando las manos todo el tiempo, el alcohol. Y hay la otra que es la fobia a la enfermedad o es la fobia a verse ya contagiado. Uno estornudaba y ya comenzaba a preocuparse de que estaba enfermo, ¿no? Bueno, cuando hay una fobia, y ese es el problema, cuando hay una fobia a esto, uno piensa todo el tiempo, ya estoy débil, ya estoy enfermo, y comienza a automedicarse. Se puede generar fobia a cualquier cosa. Sin embargo, hay miedos que son más comunes que otros, como el miedo a las ratas, a las serpientes o a la oscuridad. Sin embargo, las que más se repiten son las que tienen que ver con espacios, como la agorafobia,
miedo a los espacios grandes, en los que puede ocurrir aglomeraciones de gente. La claustrofobia, miedo a espacios cerrados. La acrofobia, el miedo a las alturas, que es muy diferente al miedo a volar o subirse en un avión, que se llama aerofobia. También es muy común la glosofobia, el miedo a hablar en público, y la hemofobia, el miedo irracional a la sangre. Aunque no hay una estadística a nivel mundial de la cantidad de personas con fobias, se conoce cuál es la edad más propicia para su desarrollo. De Occidente, Estados Unidos, el Reino Unido, marcan aproximadamente un 10% de la población sufre o ha sufrido durante su vida una fobia. Específicamente, el riesgo de generar una fobia se hace más grande entre los 10 y los 17 años y a partir de eso va disminuyendo hasta la edad adulta. Que una persona mayor desarrolle una fobia es muy poco probable. Que un niño desarrolle una fobia es muy probable. Y las fobias pueden surgir ante los estímulos más curiosos. Por ejemplo, la xantofobia es el miedo irracional al color amarillo. La turofobia es el temor al queso. La crematofobia es el miedo al dinero. La fobia con el nombre más extraño es la hexaconioyexecontaexafobia, que es la fobia al número 666. A pesar de lo extraño que pueda ser el miedo, afortunadamente las fobias son los trastornos de ansiedad con mayor índice de recuperación. Lo más común para tratar este tipo de fobias es terapia cognitivo-conductual y específicamente lo que se llama desensibilización sistemática o terapia de exposición, que consiste en justamente ir de a poco exponiendo a la persona hacia situaciones a las que le tiene miedo. Por ejemplo, si uno tiene aracnofobia, uno empieza a tratar de hablar sobre arañas, a utilizar videos o artefactos de realidad virtual para tener contacto con arañas pequeñas, con arañas inofensivas y poco a poco irme acercando hacia ya arañas chiquitas reales desde lejos, luego de a poco más cerca, hasta poder normalizar el hecho de estar frente a eso que a mí me da miedo. Y las fobias sociales y la agorafobia se tratan con tratamiento igual psicológico, que hay diversos tipos, y con medicación, que pueden ser benzodiazepinas o antidepresivos para tratar de controlar la ansiedad. Y después tenemos otro tipo de terapias como terapia psicodinámica, hipnosis, terapia humanista, terapia focalizada en emociones, que son un poco más profundas y que lo que buscan hacer es tratar de entender los síntomas, no solo eliminarlos. Todos, sin excepción, pueden sufrir de una fobia. Y no hay por qué sentir culpa o vergüenza. Lo importante es buscar ayuda profesional y no permitir que el miedo controle su vida.